Los riesgos de adentrarse en las profundidades de la Tierra son increíbles. A medida que uno avanza por las vías estrechas o se sumerge en aguas subterráneas, empiezas a poner en riesgo tu vida. No todos son inconvenientes. En ocasiones son recompensados con unas increíbles vistas que pocos tienen el placer de contemplar. Sin embargo, cuando algo va mal, los castigos son severos. Muchos son los que se han perdido o han quedado atrapados en confines perdidos de la Tierra, espacios oscuros o claustrofóbicos, viviendo historias de terror que superan a cualquier película de este género. En este video te contaré 7 historias de personas atrapadas en cuevas. Número 1. La tragedia de John Jones. El 24 de noviembre de 2009, John Jones, de 26 años de edad, se encontraba explorando por primera vez dentro de una cueva conocida como Nutty Purti, cueva de masilla de nuez. Se encontraba sumamente emocionado por la experiencia que viviría ese día. Por desgracia, Jones quedó atrapado de arriba abajo cuando se arrastraba a través de uno de los estrechos túneles de la cueva. La estrecha abertura es prácticamente vertical, así que cuando intentaron tirar de él, sus pies chocaron con el techo. Tirar de él al revés podría haberle partido las piernas, cuyo shock podría ser fatal, mientras que John sufría los efectos de estar boca abajo. El grupo de salvamento trabajó 26 horas para liberarlo, pero la forma del hoyo donde John estaba atrapado era uno de los mayores obstáculos. En un momento habían podido liberar a Jones de la grieta, pero poco después cayó algunos metros en el espacio estrecho cuando falló una soga que lo sostenía. Varios intentos de rescatarlo fracasaron. Cada vez que tiraban de la cuerda, John gritaba de dolor. El cuerpo humano no está preparado para estar boca abajo, así que, tras 28 horas en esa posición, Jones quedó inconsciente y finalmente murió. Un dato aún más perturbador es que su cuerpo aún continúa en el lugar, ya que se determinó que era demasiado riesgoso para extraerlo. Hay una película que se basa en el intento de rescate de John. Número 2. El desastre de Cueva Plura. Kai Kankanen fue uno de los últimos buzos en entrar a la Cueva Plura en Noruega. Era un día de invierno en febrero de 2014 y el estanque que llevaba a la cueva estaba congelado. Los buzos tuvieron que hacer un agujero antes de la inmersión. Patrick y Harry entraron primero y el grupo de Kai los siguió. El plan consistía en nadar a través de las vías de Plura y salir por el otro lado, donde había una salida en la ladera de la montaña. Kai ya había hecho la mayor parte del camino cuando se encontró con el cuerpo de Houtarinen. Su amigo había quedado atrapado en un estrecho pasadizo. Debido al pánico, debió haber tragado agua y ahogarse. Ahora, el cuerpo sin vida de Houtarinen está bloqueando el camino que deberían seguir. Harry, uno de los amigos que iba con Kai, fue el siguiente en morir, y Kai se quedó solo, por lo que decidió regresar. Nadó a través del agua helada de vuelta al estanque, pero no pudo encontrar el agujero que habían hecho. No le quedaba más remedio que intentar romper el hielo para conseguir salir a la superficie. 11 horas después de haberse metido en el agua, Kai consiguió salir. Los demás hombres de su grupo habían llegado a la otra salida y habían sobrevivido. Sin embargo, necesitaron casi 2 meses para que sus cuerpos estuvieran recuperados por completo. Número 3. Floyd Collins y la cueva de cristal. Kentucky Floyd Collins encontró la cueva de cristal en 1917 y estaba decidido a explorar cada pulgada de la misma. Durante 8 años la recorrió centímetro a centímetro hasta el día en que se quedó atrapado. Su linterna había empezado a parpadear y Collins trató de salir antes de que se quedara a oscuras. Estaba subiendo por un pasadizo estrecho cuando una roca de 12 kilos cortó el camino. Durante los siguientes 17 días, los equipos de rescate trataron de salvarlo, pero no conseguían llegar hasta él. Con el tiempo, trajeron a mineros para que cavaran un pozo, creyendo que la única esperanza era crear una nueva salida. Mientras esperaba, Collins se estaba convirtiendo en una celebridad. Turistas de todas partes venían a ver su rescate e incluso vendedores ambulantes instalaron puestos de venta de alimentos, bebidas y recuerdos. Pero el pozo le llevó demasiado tiempo y en el día 18 Collins sucumbió a la hipotermia, la sed y el hambre.
Número 4. El rescate de Deon Dreyer. En enero de 2005, Dave estaba decidido a recuperar el cuerpo de Deon Dreyer. Dreyer había muerto hacía 10 años en un agujero de 270 metros, en el agujero de Bushman en Sudáfrica, pero Dave quería llevarle los restos a su familia. Encontró el cuerpo de Deon sin problema. Cuando trató de cubrir el cuerpo con una bolsa de plástico, la cabeza se desprendió. El cuerpo empezó a flotar y su captura se convirtió en una lucha feroz. El aliento de Dave se aceleró. Pronto estaba respirando más rápido de lo que podía controlar. Sus esfuerzos por conseguir la bolsa eran en balde y él llevaba ahí demasiado tiempo. Después de 5 minutos, Dave se rindió y comenzó a nadar hacia arriba, pero su linterna se quedó enganchada. Dave trató de liberarse, pero el cuerpo de Deon lo arrastró hacia abajo. Dave entró en pánico y se ahogó, perdió el conocimiento y murió en el agua junto al cadáver que había intentado salvar. Número 5. Perdido en las cuevas de Sterkfontein. Peter Berulsel era un chico que le gustaba el riesgo. Cuando él y sus amigos fueron a bucear a las cuevas de Sterkfontein en Sudáfrica en 1984, hicieron caso omiso de todas las pautas de seguridad. Había una línea que no debían sobrepasar, pero la curiosidad de Peter le hizo explorar más allá de la ruta planificada. Peter nadó a través de un laberinto de túneles y pronto se dio cuenta de que estaba perdido. Estaba atrapado solo en una cueva sin tener ni idea de cómo salir y su oxígeno se estaba agotando. En un golpe de suerte se topó con una pequeña isla en el extremo del túnel. Salió a la superficie y se quedó esperando en la isla. Su única esperanza era ser rescatado. Los rescatistas tardaron 6 semanas en encontrar a Peter. Para entonces, su cuerpo sin vida se había reducido a huesos. En sus últimos días, y sabiendo que iba a morir, garabateó en la arena escribiendo "Te amo, Shirl" y M.A. Número 6. El desastre de la cueva Mossdale. John y 5 amigos se encontraban a 3.2 kilómetros de profundidad en las cuevas de Mossdale, en Inglaterra, en 1967, cuando empezó a llover. Durante horas subieron y se arrastraron a través de los túneles oscuros y sinuosas cuevas, explorando una parte del mundo que nadie había visto antes. En las profundidades de ese laberinto no había forma de saber lo que se les venía encima. Debido al aguacero, el nivel del agua iba subiendo y en pocos minutos la entrada se inundó, ya que estaba situada por debajo del lago. John y su grupo estaban subiendo a través de un estrecho túnel cuando escucharon el ruido del agua bajando detrás de ellos. La única esperanza del grupo era una pequeña grieta que había en una roca más adelante. John entró, pero no había espacio para nadie más. Debajo de él, el agua llenó el túnel y todos sus amigos murieron. John solo tenía la cabeza por encima del agua y estaba atrapado en una grieta. Pasaron días antes de que lo encontraran. Para entonces también había muerto. Había seguido ahí atrapado, luchando por una última bocanada de aire. Número 7. El desastre de Cape Creek. El grupo de 17 estudiantes que visitó la Cape Creek en Nueva Zelanda en 1995 no esperaba que estaba haciendo algo peligroso. No estaban explorando vías estrechas ni nada por el estilo. Estaban haciendo una visita guiada a un circuito turístico. Cuando se acercaron a una plataforma que daba a una cima, algunos de los chicos no pudieron evitar saltar. Pensaron que todo era diversión, pero estaban equivocados. La plataforma había sido construida por hombres sin experiencia en ingeniería. Debía haber sido atornillado, pero en su lugar habían utilizado clavos. Con el peso de los estudiantes, la plataforma cedió y cayó, estrellándose en el abismo. Un estudiante sobrevivió agarrándose del pasamanos, pero sus compañeros de clase se precipitaron al agua y murieron. De los 17, solo 4 lograron sobrevivir. Los chicos fueron rescatados en helicópteros. Uno de ellos tenía fracturada la columna vertebral, pero se sintió afortunado, teniendo en cuenta que 13 de sus amigos habían fallecido.